vamos a ver un poco de la gestión de la historia clínica, ¿sí? O sea, cómo es que vamos a nosotros a manejar, usar, gestionar, administrar, cuidar, conservar, pasar, archivar nuestras historias clínicas, cómo usarlas y cómo conservarlas, ¿ok? Bien, avancemos. Este trabajo, esta gestión de la historia clínica, pues está dentro de una normativa que se ha actualizado el año 2018. Hace 3 años se actualizó la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Esta normativa, si bien es cierto del Ministerio de Salud, pero alcanza a todos los entes, sean públicos o privados, alcanza a los 3 niveles de atención, sean postas, centros de salud u hospitales. ¿Sí? Entonces, vayas de serums, trabajes en un hospital, tengas tu consultorio privado, eh, eh, hay una norma que nos indica cómo gestionar una historia clínica. También salieron modificaciones y también, bueno, esto también tiene un pequeño opúsculo que está colgado en la biblioteca virtual del Ministerio de Salud, ¿no? La norma técnica para que la puedan revisar. La mayor parte de los conceptos que vamos a decir hoy día está todito en esa norma que ustedes ven ahí, ¿ok? Si quieren profundizar todo lo que vamos a ver hoy día, les vamos a dar al final también como material del Congreso el acceso y el PDF de la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Hemos tratado de resumir todo el contenido que es bastante amplio. Lo principal que tenemos que ver es de que, bueno, la historia clínica es un documento médico legal. O sea, está amparado por la ley y la ley lo puede utilizar. Por eso es un documento muy importante de llenado absolutamente serio y responsable. ¿Ok? Serio y, aparte, responsable. ¿No? Es decir, irresponsable, no, responsable. ¿Qué cosa vamos a poner en la historia clínica? Todos tenemos la idea en la cabeza, solamente que acá está escrito. Ahí vamos a registrar los datos, primero que identifican al paciente, ¿no es cierto? Y luego de todos los procesos que se relacionan con la atención que le hemos brindado. Y tenemos que poner toda esta información de manera concatenada, de manera secuencial, ¿sí? De manera ordenada y obviamente en el momento y inmediatamente posterior a la atención. Si es posible durante la misma atención, mucho mejor todavía. Cuanto más tiempo nos demoramos en pasar esa información a la historia clínica, podemos sufrir lo que se llama el sesgo de memoria, que podríamos nosotros con el tiempo pues olvidar parte de esa información o de repente hasta trastocarla, ¿no? Por errores de la memoria, por olvidos o por errores. ¿Qué información es la que entra entonces a la historia clínica? Lo que ustedes conocen es la información que damos como médicos, ¿no? Y también los profesionales de la salud, la atención que le brindan al paciente, pero no solamente al paciente, también a los usuarios de los servicios de salud. Hay servicios relacionados con la salud que no se refieren necesariamente al paciente, pero que se pueden registrar en la historia clínica. ¿Qué más? El responsable de las atenciones, el responsable de haberle dado esta atención al paciente o al usuario de salud, tiene que refrendar, tiene que corroborar, tiene que validar esta información poniendo su firma, ya sea una firma escrita, ¿no? O una firma digital. ¿Ok? Cada vez de que alguien llena algo en la historia, no estoy diciendo puede, sino de firmarlo para poder identificar a la persona que puso esa información. No es posible que haya información anónima en la historia clínica. ¿Okay? Si lo llena un formato en la enfermera, firma la enfermera. Lo llena la obstetriz, lo firma la obstetriz. Lo llena el médico, lo debe de firmar el médico. ¿Sí? Solamente sí que en los casos de los internos y los residentes, aparte de ellos, tiene que firmar su responsable, que es el médico tratante del paciente o el responsable del servicio. Sí, vamos a ver esto más adelante. ¿Quién administra, por último, estas historias clínicas? Este término que han empezado ustedes a escuchar con bastante frecuencia, el término de IPRES, ¿no?
Son las siglas de instituciones prestadoras de servicios de salud. O sea, aquellos que dan los servicios, aquellos que dan los servicios de salud. Ellos, quienes dan el servicio, obviamente administran las historias clínicas de sus pacientes y las atenciones que les han dado. Ustedes ven acá entonces un pequeño rostro que de repente reconocen, que es el de Hipócrates. Y vamos a solamente tomar breves segundos para comentar un poco de la historia, o sea, la historia de la historia clínica. Antes de que existiese todo esto, la prehistoria, decían de que en los templos de Asclepio habían algunas lápidas en las cuales pues ya había información de las personas que habían fallecido, información de qué cosa habían sufrido o cómo habían muerto. Entonces, es los primeros registros clínicos acerca de la situación de salud de un paciente o por qué murió, ¿no? Después, más adelante, aparecieron los conocidos papiros de Smith y Evers que hablaban sobre información de los pacientes quirúrgicos, ¿ok? Pequeñas cirugías dadas a algunos pacientes. Más adelante, eh, vamos a ver en el Corpus Hippocraticum, en el libro de las epidemias, que ya empiezan a hablar de estos términos de información del paciente. Más adelante, en el siglo XIII, ya las universidades, a través de sus facultades incipientes, obviamente incipientes de medicina, empiezan a presentar casos de pacientes para los alumnos. En el Renacimiento, ¿no? Como se le llama, ¿no? El periodo de la observación, pues también los pacientes se sometían también a observaciones de las cuales salían eh, eh, obras, información para compartirlo a la comunidad. En el siglo V empezó a aparecer también informaciones con respecto a la parte patológica. Por ejemplo, en los pacientes que llegaban a fallecer durante el tratamiento, lo que se llamaba el exitus letalis, o sea, lo que terminaba lamentablemente en muerte, ¿no? Se realizaban ya en el siglo XVII autopsias e informes anatomopatológicos, ¿sí? Bien, en el siglo, ya acabando el siglo XVII, Sydenham empieza a publicar Observaciones Medicae, donde ya aparece los términos del método anatomoclínico y en el siglo XIX ya registros sobre técnicas fisiopatológicas. Ya en nuestro siglo anterior, pues ya estamos siglo XXI, pues empieza ya el boom de las pruebas complementarias, ¿no? Empiezan a aparecer más tecnología, empiezan a aparecer más técnicas para abordar diversas enfermedades, empiezan a aparecer más tecnologías sanitarias, más medicamentos, más procedimientos, más insumos para utilizarlos durante el tratamiento de enfermedades. Entonces, todo esto empieza a complejizar la atención y si la atención se complejiza, obviamente se complejiza su registro. Sin embargo, aunque la historia clínica se complejiza, empieza ya a formar su carácter de obligatorio, de multidisciplinario, ya que no solamente es una persona lo que lo llena, una persona que atiende al enfermo, sino varias personas, varios especialistas, varios profesionales de la salud. Y obviamente en los últimos tiempos las historias clínicas empiezan ya a llevarse al plano informático, empiezan a informatizarse. Entonces, este ha sido un pequeño resumen del resumen de lo que pasó con la historia clínica a través del tiempo. ¿Para qué vamos a gestionar una historia clínica? Vamos a gestionar la historia clínica para mejorar la calidad de los servicios que les brindamos a los usuarios en salud. ¿Sí? Entonces, el interés de aquí es proteger tanto al usuario externo, nuestros pacientes, como a los usuarios internos, los trabajadores, como a las instituciones de salud. Tener información permite tomar decisiones y permite refrendar qué cosa se hizo. ¿Todo esto con qué objetivo? Esta norma salió para poder tener información acerca de cómo vamos a manejar, conservar y hasta eliminar algunas historias clínicas, ¿sí? O sea que todo este proceso
todo este proceso de conservación de la historia en sí y del registro de lo que va dentro de la historia, la estandarización, ¿ok? La homogenización de lo que se registra, justamente se ha dado para que se contenga en esta norma de gestión de historia clínica. Como les dije, a quienes alcanza, públicos, privados, mixtos, a todos los niveles, también a los servicios médicos complementarios. Antes que teníamos nosotros, historias tiradas, desordenadas, sin ningún orden, ¿no es cierto? Entonces llega la norma de gestión de la historia clínica para indicarnos qué cosa tenemos que hacer con nuestras historias. Vamos viendo algunas definiciones que están en la norma rapidito, cuestiones que ustedes ya conocen. El acto médico es todo lo que hace u ordena el médico en su trabajo. La atención de salud es la actividad que hace, bueno, todo personal de salud para hacer los diversos campos de la atención, la prevención, recuperación, rehabilitación, ¿ok? Y que le brindamos a la persona, al paciente generalmente, a la familia y a la comunidad. Todo eso es la atención de salud. Entrando a lo que va dentro de la historia clínica, nosotros vamos a ver datos personales y datos sensibles. ¿Qué son los datos personales? Son aquellos que permiten identificar a una persona. ¿Y qué son los datos sensibles? Son aquellos datos constituidos por data de su propia atención, datas de características de su cuerpo, de sus funciones, ¿okay? De sus situaciones, de aquello que esté pasando, características de la persona, mucha información con respecto a su vida, a sus diversas etapas de la vida, su vida sexual, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero que constituye información sensible para la persona, ¿ok? Información privada. Estos son los datos sensibles, a diferencia de los datos personales, que son los que para identificación. Eso ténganlo bastante en cuenta porque lo vamos a ver en un momento. Otras definiciones operativas es la historia clínica, que ya acabamos de explicar, ¿no es cierto? Documento médico legal, donde se identifican los datos del paciente, los procesos de su atención, ¿sí? Y refrendado por firma por quien hizo la atención. La historia clínica electrónica es básicamente lo mismo, solamente de que se registra en otros medios, ¿no es cierto?, utilizando firmas digitales de quienes hicieron la atención. El registro, almacenamiento, actualización, el acceso, el uso de esta historia clínica electrónica, bueno, se hace a través de un sistema informatizado, un sistema de información de historia clínica electrónica, ¿sí? Pero la función es la misma. La firma digital y la firma electrónica tienen una pequeña diferencia, ya que la firma digital, ¿ok? Es una firma en la que se hace un algoritmo criptográfico, en la que se utilizan dos claves. Una clave para ingresar al sistema y otra clave para autorizar la firma digital en un documento. Y la firma electrónica utiliza símbolos, ¿no es cierto?, informatizado, de tal manera que trata de suplir las funciones que caracterizan a una firma escrita. Esa es la diferencia. Tenemos también otras definiciones con respecto a la información, ¿no? La información clínica es todo lo que está en la historia sin los datos de filiación. Esta información clínica son datos sensibles. La información clínica básica es la información con respecto a sus antecedentes, los generales, patológicos, familiares, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que se puede utilizar frente a una emergencia, ¿sí? Si es que están dentro de la historia clínica electrónica, el profesional podrá acceder a través del sistema, ¿no?, de registro de historia clínica electrónica. La información clínica sensible, ¿no? Es aquella que el paciente haya considerado de que es privada, de que es sensible, de que puede afectar su vida si es que se divulga, ¿no? Solamente podemos acceder a esa información mediante autorización expresa de nuestro paciente, obviamente porque le puede afectar, tratándolo de la manera más responsable esa información.
Y este justo tratamiento de los datos personales a los que podamos acceder, ¿no es cierto?, se caracteriza no por todos los procedimientos que hagamos sean automatizados o no para recopilar, registrar, organizar, almacenar, conservar, elaborar, todo lo demás, todo lo que se haga con esa información, ¿sí? De tal manera que podamos tener acceso o interconexión con sus datos personales del paciente. Hay muchas definiciones más dentro de la norma. Está la definición de IPRES que te acabo de explicar, la definición de cómo se meten otros términos más, que vamos a ir viendo más adelante. Pero quizá la parte más que aporta un poco más de información, con respecto con respecto a la historia clínica es esta parte de acá. Vamos a ver 3 bloques y por favor bastante atención porque los vamos a pasar un poquito rápido. Miren, la atención de salud se hace obligatoriamente en la historia clínica y el profesional que hizo la atención debe de poner sus datos. Obligatorio, no hay vuelta que darle. Si es un menor de edad, se ponen los datos del papá o del tutor antes de empezar la atención, no después. ¿Quién guarda la confidencialidad de los datos con acceso autorizado? La IPRES. ¿Sí? La IPRES debe de buscar que los datos sean confidenciales de esa historia clínica. Solamente brindar el acceso en forma autorizada. ¿Sí? ¿Qué más? Y en esta historia se tiene que poner el registro, ya sea que las actividades con el paciente hayan sido dentro de la institución, ¿no? En el consultorio, en la emergencia, en la sala de operaciones, o hayan sido fuera, en una visita domiciliaria, hayan sido, como se muestra, en una actividad del establecimiento. Igual lo tienes que guardar en la historia clínica. ¿Quiénes son los encargados de firmar las copias cuando las solicitan? El número 1 es el médico tratante. ¿Sí? El médico tratante es el que tiene que firmar esa copia que puedan solicitar de la historia, el usuario, el paciente, su representante legal, pero no solo él es el responsable, sino, digámoslo así, de que es un responsable complementario, su jefe, su médico jefe, el médico jefe de su servicio. Es corresponsable con él por los formatos que deban de entregar. ¿Qué más? ¿Qué formatos? Veamos los nombres y apellidos completos en los formatos de la historia clínica. En los formatos de la historia clínica deben estar nombres y apellidos completos del paciente o quien esté usando el servicio. ¿Ya? Nombre y apellido completo del paciente para saber a quién le estamos atendiendo. Y debe estar visible también el número de la historia clínica. Súper visible, ¿ok? Recontra visible. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que nuestros registros, nuestra anotación, lo que escribimos en letra legible. Tener letra de médico no te hace más médico, por si acaso. La letra de médico no te da estatus de médico. Lo que hace la letra de médico es dificultar la atención, dificultar alguna emergencia, dificultar el acceso a la información del paciente, dificultar las siguientes atenciones, dificultar poder pedir los procesos de medicina, de órdenes, de interconsultas, ¿sí? Entonces, las anotaciones, por favor, en letra legible, legible. Siguen vendaduras, solo abreviaturas que estén autorizadas según las normas técnicas de salud, las guías de práctica clínica, no más. Y no poner siglas en los diagnósticos, por favor, ¿ok? En los diagnósticos no se ponen siglas, se ponen tal cual están en el CIE 10. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el personal responsable, todo el personal responsable de las historias clínicas deben ser encargadas de la veracidad del contenido y encargarse de custodiar a las historias clínicas. Una vez que te haces responsable de una historia clínica, atendiendo a un paciente porque le estés trasladando a otro lado, estés respondiendo a una interconsulta, debes de asegurarte de que el contenido sea veraz, que corresponda a la verdad, ¿sí? Y cuidar esa historia clínica como si fuera tu vida. Los diagnósticos que tenemos que usar, seguimos bajando, entonces, obviamente, son el CIE 10. ¿Y qué pasó?
Acá estamos. Los diagnósticos del CIE-10 están codificados por quien atendió, ¿ok? Y debes de ver si es que el diagnóstico es presuntivo, definitivo, repetitivo. ¿Ok? Si tú estás atendiendo al paciente, tú debes de codificar, porque tú sabes qué diagnóstico les estás dando al paciente, ¿sí? Él es el encargado de encontrar si el CIE-10, el código más adecuado al diagnóstico que tú les estás dando, ¿sí? Por eso es muy importante el tema de la codificación. Yo sé de que el CIE-10, alguien preguntará, doctor, ¿cuántos CIE-10 existen? Hay miles de CIE 10, ¿ok? Solo en el PEAS hay más de 1000. Me parece que son 12.000 aproximadamente o 14.000 y aumentando. Entonces, obviamente, nadie tiene los CIE 10 en la cabeza. Si no tienes la opción de un registro electrónico, ten entonces a la mano el PDF en tu laptop, en tu celular, ten los libros, el Excel, ¿no es cierto?, a la mano, de repente una tablita con los más conocidos, aunque poco a poco se van grabando, pero tú eres el responsable de codificar, ¿ya? Este, reg- registro de sospecha de RAMS debe de ponerse obligatoriamente en las historias clínicas, porque eso permite evitar, ¿no es cierto?, eventos adversos más adelante al tener esa información, notificando adecuadamente. ¿Qué más? El establecimiento de salud está obligado a organizar, mantener, custodiar, administrar ese archivo de historias clínicas, ¿ok? Ya sea que los tenga impresos o que los tenga en información electrónica. El establecimiento es el responsable de administrar todo eso, ¿sí? ¿Y quién está encargado de ver la historia clínica? Hay comités institucionales. Doctor, ¿y dónde se forman? Bueno, en el primer nivel, que es donde estás tú, las redes de salud y las RIDIS, en el caso de Lima, son los que se encargan de conformar estos comités institucionales de historia clínica. En los hospitales, cada hospital lo hace. En el instituto especializado también cada uno lo hace. ¿Qué va a hacer este comité? Se va a encargar del cumplimiento de esta norma técnica que estamos revisando, de que los registros sean de adecuada calidad, de gestionar las historias, de cuidarlas mucho, ¿ok? Y si hay que cambiar algún formato, emitir una opinión técnica, ¿sí? Cuando una historia pasa de un archivo a otro, se encargan de emitir opinión, ¿sí? Y verificar qué documentos son los que se proponen para eliminar. Documentos cuando ya tengan mucho tiempo o estén deteriorados, ¿no? Las historias clínicas son accesibles al personal del archivo y profesionales de la salud, obviamente, profesional previa solicitud, ¿no? ¿Qué pasa si el usuario o su representante legal, ¿no?, que estábamos hablando, nos piden una copia autenticada de la historia clínica? Se la damos. Sí, se la damos. Si en el caso pide una copia de historia clínica, asume el costo. Y si es una epicrisis, si es una copia autenticada adicional, aparte de la epicrisis, porque la copia generalmente se da de forma gratuita, también lo hará. ¿Sí? El costo lo asume el interesado y el plazo para atender esta solicitud son de 5 días. ¿Ok? De 5 días. Viene acá el paciente, me dice, por favor, quiero una copia de mi historia clínica o de parte de mi historia clínica. Muy bien. En 5 días te lo entrego. ¿Cuántas copias van a hacer? Tantas copias. Muy bien. Tanto es. Pero no me lo dan gratis. No. Copia de la historia la paga quien lo solicita. Ya, 5 días. No, pero yo lo quiero en menos de 2 días. En menos de 48 horas. Vas a tener que presentar un sustento, señor paciente o señor representante legal. ¿Sí? Porque el plazo que me da la norma es 5 días y tienes que sustentar por qué lo quieres en menos de 2 días. Por si acaso, chicos, el informe de alta, si el paciente está hospitalizado y sale de alta, pues el informe de alta es obligatorio y gratuito. Si es que tu establecimiento tiene unidad de hospitalización, el informe de alta es obligatorio, tienes que hacerlo sí o sí, y el paciente, si lo pides, se lo entregas en forma gratuita. ¿Ok? Y es más, se lo das para asegurar. El director médico responsable de la atención es responsable de asegurar el informe de alta. Tú atendiste, tú eres el responsable de la atención del paciente, tú eres el responsable de hacer el informe de alta. No estás tú porque, bueno,
Digamos que saliste de guardia, saliste de vacaciones, ya no te van a ver por el hospital o por el centro, entonces pasa a ser el director médico, el jefe responsable de hacer ese informe. Última ronda de cuadritos. Tú que te vas a ir al primer nivel de atención, ¿ok? Generalmente, obviamente, los establecimientos de primer nivel de atención tienen población asignada, no tienen población asignada y utilizan la carpeta familiar, incluye ficha familiar, formatos de atención, según etapas de vida. Los hospitales que tienen población asignada funcionan como si fueran un establecimiento de primer nivel, ¿ok? Las normas técnicas indican formatos básicos y especiales de historia clínica, ¿sí? Si se van a hacer formatos adicionales que no están en la norma técnica o le quieren hacer un cambio o adicionar algo al formato, tiene que haber una resolución del establecimiento, por si acaso, tiene que estar formalizado. Las direzas, jerezas, diris, ¿no? Que son los representantes de MINSA en las regiones, obligan a mantener activo el comité de historia clínica, por si acaso. Los formatos se ordenan en forma cronológica, del antiguo al fondo, al final más arribita. Así se ordena, por si acaso. Las atenciones recientes van arriba, las más antiguas abajo al final. Y el foliado empieza desde el final para arriba. O sea, también en forma cronológica. ¿Se entendió? ¿Sí? Profesor, ¿cuál va primero? Cronológicamente, la última atención. ¿Desde dónde folio? Desde la última, en la última hojita que está al fondo, ahí, a esa le das número 1 y hacia arriba empiezas a foliar. Si te equivocas foliando, tachas, corriges, pones vale. Y por si acaso le informas al jefe. ¿Ya? La historia clínica, por si acaso, ahora se da con el número del documento de identidad. Puede ser DNI, puede ser su carnet de extranjería, ¿no? Si es que ya es residente, si no es residente, su pasaporte, documento de identidad extranjero, ¿no? Si es su PTP, lo que tenga. Si no tiene documento, el establecimiento arma un número correlativo, pero solo provisional hasta que la persona pueda alcanzar un documento, ¿sí? Por si acaso, si hay personal que se encarga del archivo, lo tienen que capacitar una vez al año, ¿sí? Y tienen que chequearlo 2 veces al año, porque almacenar historias clínicas, pues expone al personal al polvo, expone a parásitos, a ácaros, a insectos, arañas, enfermedades que pueden ser consideradas como ocupacionales, ¿no? Estimado doctor, quedan 3 minutos. Wow. Entonces tenemos que avanzar más rápido. El archivo lo van a ustedes separar según ubicación, archivos comunes y especiales. El archivo especial tiene los casos médicos legales, las historias de interés científico, histórico, y las historias de los pacientes con cáncer ocupacional. Esas se guardan como 40 años. Todas las demás, esos son los especiales, ¿ah? Todas las demás son archivo común, y lo guarda según frecuencia. El archivo activo son las historias que se han usado por lo menos una atención dentro de los 5 años. Si tiene más de 5 años ¿cómo se llama? Sin atenciones, y ya llega a los 15, ya pueden pasar, si se pasa de los 15 años sin atenciones, ya lo pasan al organismo de administración de archivos, que ellos se van a encargar de pasarlo al Archivo General de la Nación para ver si es que esa historia se va a guardar o se va a eliminar. El archivo trata de tener un sistema de información de historia clínica, ¿ok? Con retiro de historia clínica y reporte de ausencia o extravíos de historias clínicas. El sistema de información de historia clínica trata de ver pues, la seguridad, la confidencialidad, la integridad, todo de esa historia clínica. Si es que hay un sistema informatizado, obviamente ya no es necesario imprimir las historias clínicas, pero todos los que utilizan esa historia deben tener sus credenciales. El retiro de las historias clínicas que habíamos hablado se retiran conforme a norma, y si por si acaso se te pierde, no encuentras por más de un tiempo tu historia clínica, que suele pasar, doctor, no hay la historia clínica del paciente, doctor, ¿desde cuándo? Desde el mes pasado. Uy, ay, ay. Tienes que informar al responsable del archivo, que van a informar a la jefatura. Van a poner las acciones legales y administrativas para, obviamente, ¿qué pasó? ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Hay un responsable de eso. Alguien dice, doctor, la historia no se usaba como 8 años y pasó al archivo pasivo.
Pero ¿qué pasa si ahora ya se acercó el paciente, ya cuando le iba a pasar ya para eliminarla? Mira, si viene el paciente, esa historia se recupera. Regresa al archivo activo, basta con una atención. ¿Sí? Basta con una atención y regresa al archivo activo. Ah, por si acaso, hubo una pregunta muy interesante hace un tiempo. Doctor, pero acá dice reporte ausencia y extravío. ¿Qué pasa, doctor, si en mi delante agarra el paciente, se agarra la historia y se la roba y se la lleva? Ah, ya, bueno, en ese caso lo que tienes que hacer es un robo. Pues si es un robo, tienes que traer, ir a hacer la manifestación al lugar del ente policial, ¿sí? Porque ha sido un robo, pues no se han robado el patrimonio de la IPRES. La estructura, bueno, esta parte todos ustedes la conocen. Se identifican al paciente, es la primera parte de la anamnesis, ¿no? Todos los datos de identificación del paciente y datos del establecimiento. Sigue, obviamente, todos los datos con que atendieron al paciente, ¿no es cierto? Con todos sus evoluciones, sus exámenes, etcétera, etcétera. Y la información complementaria, que son los exámenes auxiliares, los consentimientos informados, formatos de referencia contra referencia, documentos de seguro, que es documentos del SIS. Ok, esta es información complementaria. Pero todas están protegidas por la ley de datos de protección, de la ley de protección de datos personales, por si acaso, tener bastante cuidado. Los formatos, no los voy a repetir, ya todos ustedes los conocen, los formatos que tienen las historias clínicas. Solo decirles de que en el primer nivel de atención van a ustedes ver que son formatos por etapa de vida. ¿Sí? Entonces, no es solamente una hojita la que va a hacer la evolución que tienen que hacer, es toda una formatería que tienen que hacer en el primer nivel de atención. Y acá les voy a dejar un esquema, pero en la norma lo van a encontrar más completo, dependiendo del grupo, del curso de vida que tengan, niño, adolescente, joven, van a tener información que llenar en la primera atención, siempre firma, sello su colegiatura, y en algunos casos información que deben de poner adicional en las siguientes consultas. Van a encontrar ustedes formatos donde van a tener que llenar la lista de problemas del paciente, un plan de atención integral, qué van a hacer con ese paciente, una hoja de cuidados preventivos y seguimiento de los riesgos que hayan encontrado en esos pacientes. Y otros adicionales, como por ejemplo el adolescente, que se le hace tamizaje, se le hace cuestionario de habilidades sociales y otros más. De repente el niño también algún tamizaje que otro. Todos esos son los formatos que van a encontrar para el primer nivel de atención. Están dentro de la norma. Revísenlo. Bueno, en hospitales e institutos especializados, ya ustedes pasaron su internado, ya saben cómo son los formatos en el hospital y todo lo que va en ellos. También saben cómo son los datos que de las historias clínicas se van a la emergencia. No se olviden de que hay un libro de emergencia que también tienen que llenar. ¿Sí? Hay un libro que también tiene datos que deben de poner con respecto al paciente y la atención. Si es que tu establecimiento tiene emergencia, ¿ok? Los formatos básicos, ya ustedes los conocen en hospitalización, pero con respecto a la ficha familiar, van a encontrar, sí, de que están conformados por datos generales, localización de la vivienda, visita de salud familiar, características de los miembros y otros formatos más como instrumento de evaluación familiar, características de la familia, el entorno y paquete de atención integral de la familia. Esos son los formatos básicos que ustedes van a tener en historia clínica, ¿sí? Y los datos de la ficha familiar. La historia clínica también tiene, bueno, como ustedes saben, formatos especiales, ¿no? Filiación, enfermería, control de medicamentos, signos vitales, balance hídrico, todo lo que ustedes ya conocen del internado. No dice aquí nada nuevo, ¿no? Notas de obstetricia, de la enfermera, del odontólogo, de patología, diagnósticos, el consentimiento informado, muy importante. Les recomiendo, por favor, de que entren y lean todo sobre el consentimiento informado, todo lo que tienen que hacer, entrevistar al paciente, darle toda la información, de que entiendan lo que le están diciendo, el procedimiento que van a hacer, el medicamento que le van a dar, el tratamiento que le van a hacer y los posibles riesgos. Chicos, acá esto es muy importante. El tema de la comunicación es importante y a ustedes les va a tratar de evitar o por lo menos disminuir la probabilidad de que los denuncien por A o por B o porque me miró feo. ¿Sí? Consentimiento informado, asegúrense con eso y comunicación con el paciente. Y un tip adicional, buen trato. ¿Sí? Los médicos que tienen un mejor trato estadísticamente son los menos denunciados.
Todos los informes van ahí. ¿Cómo administras tú? Bueno, abres tu historia clínica, ¿sí? Tienes que tener bastante cuidado, poner tu sello, tu firma, todo cada vez que hagas un registro, pero en la apertura de la historia clínica ya es una parte administrativa que hace tu establecimiento. ¿Ok? En el archivo por lo menos va a estar 15 años y el número que se abre en la historia clínica es del documento del paciente, ¿sí? El documento del paciente. Van a haber algunos casos en los que vas a tener que, por ejemplo, un niño abrirle un recién nacido su historia clínica cuando tiene patología o si está en el primer nivel de atención. Organicemos el archivo, ¿ok? Hay que organizar el archivo para que lo puedas tener completo y ordenado. Si tienes un sistema de información de historia clínica, manténlo actualizado, ¿ok? Que la información se pueda recuperar y sobre todo tenga custodia, mucha custodia con un responsable, todas las historias clínicas que tengan. La norma dice incluso los espacios, la temperatura, la altura, que deben de tener los espacios donde se guardan las historias clínicas y solamente que debe de acceder el personal que tenga autorización y que se guarde la integridad de los archivos. Hay servicios para archivar la historia clínica. Si sale el archivo que tengo que hacer, tengo que poner ahí una tarjeta, una evidencia de que registrar el movimiento de las historias clínicas, a dónde se transfieren. Si se eliminan, hay un ente competente para decidir si una historia se elimina, guardar su confidencialidad y sobre todo, acá hay una pregunta que también de cajón hacen, ¿no? ¿De quién es la historia clínica, doctor? ¿Es del paciente o es del establecimiento? Ya bueno, eh, mitad y mitad, por decirlo así. La historia clínica y la base de datos son propiedad física de la IPRES. O sea, la IPRES es propietaria de la parte física, de las hojas, ¿sí? De las hojas, de los registros. Pero la información que está adentro le pertenece al paciente. Por eso el paciente saca copias, ¿no es cierto?, para llevarse su información. No se lleva el original porque el original, el físico le pertenece al establecimiento, pero puede sacar copias para llevarse la información. ¿Ves? De esa parte resolvemos el problema sobre de quién es quién, el físico y la información de la historia. Tenlo muy en cuenta. Bueno, el orden de los formatos, también ya tú lo conoces, ¿no es cierto? Cuando se hospitaliza el paciente, cuando ingresa el paciente, ya los dejo acá enumerados, no es necesario de que te los sepas de memoria, pero sí, si te lo aprendes es mucho mejor, ¿sí? El orden de los formatos, ya estamos acabando, tenemos el uso y manejo de la historia clínica, muy importante, chicos, ¿sí? Acá hay varios tips. Se usa solamente documentando aquello que tenga evidencia, porque la historia clínica se usa para estudiar la calidad de la atención y tener informaciones para varios procesos, para investigación, para docencia, para programación, planificación de los recursos del hospital, ¿sí? Y para tener esta información legal para el paciente, el establecimiento y ustedes que son el personal de salud, ¿sí? Se usa también para docencia e investigación, se maneja siempre y cuando que sea la atención solicitada personal autorizado, ¿ok? Si encuentran duplicidad de historias, deben de arreglarlo para que sea una sola historia. Y las historias, por favor, en la parte ambulatoria, si la sacan del archivo, devuélvanla en el mismo día, excepto obviamente si se hospitaliza el paciente. Si egresa el paciente, tienen 2 días para devolver la historia. Si está en emergencia, lo tienen 24 horas para devolverlo, salvo que se quede en observación o se hospitalice. ¿Sí? Y cuando regresa de la emergencia, tiene que ya ir con los formatos de emergencia. ¿Ya? Deben de guardar la calidad de la historia clínica, viendo que esté completa, que no se malogre, ¿sí? Y sobre todo, si es que la calidad aparte de ver la parte física, también la parte del contenido, porque se hace una revisión de los datos, si estos datos justifican el diagnóstico, el tratamiento, o sea, auditoría médica. Puede ser de que tengan un comité. Si no hay comité, lo hace el comité de historias clínicas, el comité de auditoría médica. Esta evaluación la hace el Comité de Historia Clínica, chicos. ¿Sí? La administración de la historia clínica se los dejo para que lo vean. No van a ver mucha historia clínica en el primer nivel de atención, así de que esta información lo dejo más otro material para que lo puedan revisar en sus serums. Y sí, bueno, terminamos indicándole que la administración y gestión de la historia clínica pasa procesos de control.
O sea, se evalúa. ¿Cómo? Pueden ustedes tener indicadores. Con estos indicadores ustedes pueden ver que también van ustedes administrando sus historias. Por ejemplo, en el primer nivel de atención, ¿qué es lo que a ustedes les compete? Este indicador me dice, ¿no? Número de historias clínicas nuevas que tienen ya codificado con DNI sobre número de historias clínicas abiertas. O sea, de las historias clínicas que ustedes abren, ¿cuántas han abierto con DNI? ¿Sí? ¿Cuántas han abierto con DNI? ¿Qué más? La calidad del registro. ¿Cuántas historias clínicas han auditado que tengan su registro completo? ¿Ok? Tienen que revisar eso. También van a revisar si es que hay una adecuada conservación. ¿Sí? Número de establecimientos. Aquí ya van a ver, ¿no es cierto?, conservación de historias clínicas en el archivo institucional. Y un último indicador para el tema del monitoreo de que se elimine adecuadamente las historias clínicas. Pero esto ya lo hacen con el órgano administrador de archivos del establecimiento, la DIRIS, o la Jereza a la cual pertenezcan. Sí, son indicadores que ustedes van a poder armar y van a poder verificar si es que están haciendo una adecuada administración de sus historias clínicas. Chicos, hay mucha información. Les voy a pasar la norma técnica, son casi 150 hojas que hemos tratado de resumir, pero al menos hemos tratado de darle las informaciones importantes con respecto a estos tips. ¿Sí? Chicos, muchas gracias. Los dejo ya